siervos inspiraste la palabra y que la tenemos nosotros aquí, no por voluntad humana, sino que tú, Espíritu Santo de Dios, repetimos lo que escribió el apóstol Pedro, la inspiraste. Tenemos el privilegio de haberla leído y tu siervo para exponerla. Suplico, Señor, que pueda trazarla bien y la enseñanza refleje el propósito que tuviste al inspirarla y tenerla a nosotros ahora, para edificación de tu pueblo y para honra y gloria de tu santo nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Como siempre, hermanos, en nuestro boletín aparece el tema correspondiente a esta ocasión. Como parte, hermanos, de la introducción, debo señalar lo que en algún momento hemos dicho, inclusive expuesto desde el púlpito de Betel. Recordarán ustedes que cuando hemos expuesto temas basados en los Salmos, señalamos concretamente algunos capítulos, particularmente del 112 al 118, e indicábamos que en la historia del pueblo israelita estos salmos eran leídos, eran cantados por el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cada vez que ellos iban a celebrar la Pascua en Jerusalén. También, hermanos, en la exposición de estos salmos, posteriormente, pero quedándonos en el mismo libro de los Salmos, expusimos temas basados también en los Salmos, reitero, y que ya no hablaban únicamente de la Pascua, sino del ungido, del Mesías, del Cristo, preanunciado en el libro de los Salmos. Uno de estos, específicamente, por ejemplo, el Salmo 2. El Salmo también, el Salmo 20. ¿Por qué? Porque la intención y el propósito de las exposiciones de la palabra van precisamente encaminados para que hoy, por ejemplo, y en los domingos siguientes, estemos enfilando nuestra atención y trayendo a nuestra memoria lo que Dios en Cristo hizo por nosotros. Porque estamos, hermanos, por celebrar, por conmemorar la Semana de Pasión, que es un término utilizado para estos hechos, o también en el lenguaje ya más de los siglos de la historia moderna y contemporánea, se le denomina también la Semana Santa, y en el cual recordamos nosotros como pueblo de Dios el precio que costó nuestra redención, que fue precisamente el sacrificio del Cordero por excelencia, que fue nuestro Señor Jesús. Debemos decir, hermanos, también, ya concretamente respecto al libro de San Mateo, el Santo Evangelio según San Mateo, que de sus 28 capítulos hemos leído nada más ahora los versículos 13 al 20 del capítulo 16, que este libro de Mateo, hermanos, fue escrito precisamente por Mateo. Él originalmente contador público de parte de la hacienda romana y que cobraba los impuestos
a sus paisanos los israelitas y consecuentemente lo tenían como un traidor, como una lacra social, pero que estando precisamente en el servicio de los tributos públicos, Jesús se acercó y le dijo: sígueme. Era una persona, no concretamente lo dicen las Escrituras, porque la palabra no entra a estos detalles, pero era una persona preparada. Y si uno lee con detenimiento el Evangelio de San Mateo, se nota precisamente el orden de un intelectual. Está presente en el Evangelio y que no entramos en los detalles porque no es parte de la exposición, sin embargo hacemos una alusión general. Él era judío, él era israelita, Mateo fue hebreo, indigno como nosotros. Sin embargo Cristo le llamó. Ya converso e identificado y sometido totalmente bajo la autoridad y poder de su Señor, escribió el Evangelio. Entonces, hermanos, Mateo, judío, escribe su Evangelio para sus paisanos judíos, los israelitas. ¿Con qué fin? Para que estos, que habiendo rechazado a Jesús como el Mesías, llegaran a la conclusión, a través del testimonio de San Mateo, que Cristo, que Jesús había sido o fue y era el Mesías del Antiguo Testamento. Y por eso, hermanos, en su Evangelio, el de Mateo, escuchamos con bastante frecuencia, leemos en sus 28 capítulos, bastante argumentación en el que él le dice a sus paisanos: Él es. Todo esto se escribió para que se cumpliese la Escritura, y señala entonces específicamente citas del Antiguo Testamento y que se cumplen totalmente en la persona de Jesús, precisamente para decirles: Él fue, Él es. No hay ninguna duda. Y por eso en su Evangelio, particularmente el 28, ese Mesías tiene toda la autoridad y no está limitado por nada. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y en la parte final dice: y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, entrenó por 3 años a estudiantes que vinieron bajo sus pies. Entrenó por 3 años a alumnos que se constituirían en maestros del pueblo de Dios. El lenguaje bíblico concretamente dice discípulos, pero eso es estudiante, eso es alumno. Y entonces aprendieron. Pero Jesús siempre ponía en situación de prueba a todos los que le seguían. Y en el capítulo 16, hermanos, que hemos leído sus versículos 13 al 20, él plantea una pregunta en el cual él espera que sus alumnos, que sus estudiantes, que sus discípulos hayan aprendido, hayan absorbido y que estuvieran totalmente comprometidos y convencidos de la enseñanza que recibieron de su maestro durante 3 años. Y él estaba interesado en indagar
al respecto porque él sabía que iba a morir. Y entonces, hermanos, él buscaba, él deseaba como maestro que los alumnos ya estuvieran preparados y que nosotros en la actualidad también lo estemos para confesar a partir de la inspiración de Dios a Jesús como el verdadero Mesías. Este es, hermanos, entonces nuestro tema: Jesús, el verdadero Mesías. Y para nuestro entendimiento, comprensión y enseñanza, hermanos, lo primero que diremos al respecto es que Jesús, el verdadero Mesías, lo revela el Padre. Jesús, el verdadero Mesías, revelado por el Padre. Versículo 17. Versículo 17 del capítulo 16. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No lo reveló carne ni sangre, es decir, ninguno de sus condiscípulos, ninguno de los rabinos de aquellos tiempos, es decir, los instructores teológicos, doctrinales, religiosos del tiempo de Jesús, conocido como fariseos, como escribas, como saduceos, etc. Ninguno de ellos, como tampoco nosotros, por el hecho de integrar el pueblo de Dios ahora, el convencimiento en nuestro corazón de que Jesús es el verdadero Mesías, fue Dios el que lo sembró en el corazón de cada uno. No fue ningún hombre. Es cierto que Dios, hermanos, la enseñanza lo da a su pueblo mediante hombres, pero así como en las cuestiones pecaminosas, el apóstol San Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, pero nosotros nos enfrentamos con carne y sangre, es decir, problemas concretos, personas concretas, que hacen de la vida del cristiano una vida de cuadritos. Pero lo que nosotros no vemos detrás de estos problemas son los demonios, Satanás, y que San Pablo sí veía, y que por lo tanto dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, aunque todo el mundo viera sangre y carne. ¿Qué quiere decir eso? Los que los tomaban prisioneros, sangre y carne, personas concretas. No te lo reveló sangre y carne, le dice Jesús a Pedro. No te lo reveló sangre y carne. Y añade en el versículo: sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros no podemos calificar integralmente a Jesús reaccionando como si fuera como nosotros. Pero Jesús sí tenía calificación psicológica también. Es decir, Jesús se emocionaba, se contentaba, se ponía alegre, a gusto. Esto es calificación psicológica. Pero también tenía calificación analítica. ¿Qué quiere decir esto? Que veía los pros y los contras de las cosas y esperaba que sus seguidores, concretamente los discípulos, también aprendieran. Eso es análisis, eso es analítica. Y por eso pregunta. Y en la respuesta, hermanos, aunque esos escenarios, esos detalles ya no entran
el propósito esencial del capítulo, pero Jesús de seguro